Sin Polis, Scorn habría sido poco más que una vaga experiencia en un entorno incómodo. Un ser que simplemente apareció para vagar por un páramo desolado del cual no emana ni una sola espora de propósito. Ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro. Fue gracias a Polis que entendimos que se trataba no de un desierto mecánico, sino de una civilización, una con historia, cultura, anhelos, pensamientos y miedos. ¿Qué fue lo que sucedió con la civilización? ¿Para qué se usaba la mente colmena? ¿Cuál es el propósito de los cyborgs? ¿Cuál fue la verdadera condena de estos seres? Este video no busca dar respuestas 100% certeras, pues ese fue el objetivo del video anterior. Aquí indagaremos en hipótesis que harán del concepto de Polis, y por lo tanto de toda la civilización en este mundo, algo mucho más fascinante. Por supuesto, como prometí, incluyendo algunas de sus aportaciones. Una pregunta bastante simple pero caótica es: ¿por qué los cyborgs eran construidos en Polis? No tienen nada que ver con lo divino y no tienen ningún uso en el proceso de ascendencia. En el juego vemos que es gracias a ellos que los homúnculos se activan, pero si funcionan como un dispositivo de encendido, ¿para qué ensamblarlos con armas? Algunos, por supuesto, como Ser de Escritura, dieron una respuesta directa. Se trata de trabajadores extra o soldados opcionales. Una respuesta que funciona a pesar de su simplicidad, aunque nos abre las puertas a otras preguntas. Si son soldados, ¿de quiénes había que defenderse? ¿De los incompletos? ¿De los parásitos? Algunos, como Esteban Cisterna, trataron de explicarlo un poco más. Comenzaron a ensamblarlos dentro de Polis cuando se comenzaron a acabar los recursos dentro de las salas poco relevantes. Lo que sin duda apoya este pensar es que los cyborgs eran ensamblados en salas relativamente pequeñas y que no tenían mucho más que ofrecer, ni siquiera esculturas o murales sacros. Pero ¿ustedes qué opinan? Por otra parte, Jace Kukasa nos ofrece una explicación un poco más reflexiva e interesante. Si existen cyborgs, se debe al hecho de la autocomplacencia de la propia conciencia. En el video pasado expliqué que para esta civilización la conciencia es lo más importante, algo divino y de sumo sacrilegio para ellos. Jace Kukasa parte de aquí para dejar en claro su punto. Esta civilización venera la conciencia como algo divino, y quien la posee es, por lo tanto, lo más parecido a un dios. En una cultura donde la moralidad no existe, ¿por qué no disfrutar de la creación de máquinas con las que puedes arrebatarles a otros lo que precisamente los eleva como la cúspide de su civilización? Kevin Huiza es el siguiente en compartirnos un poco de su análisis, hablando principalmente sobre la mente colmena como uno de los aspectos más importantes para comprender la historia de esta civilización. Para empezar, describe a la mente colmena como una solución inevitable debido a su estado tan deplorable de recursos, y utiliza al videojuego Soma como una comparativa para esclarecer las cosas. Kevin hace un comentario en su explicación algo controversial. Solo los más capacitados mentalmente huyeron a ese plano existencial, los demás fueron usados como la última defensa. Si bien es posible que aquellos humanoides hayan sido dejados atrás por ciertos motivos o tareas, sabemos que existen dos tipos de humanoides, los ascendidos y los incompletos, siendo estos últimos a quienes podríamos decir fueron dejados atrás. Por otra parte, los ascendidos no es que sean precisamente más capaces, sino que simplemente tienen en ellos las características necesarias. Sin embargo, algo muy interesante y que me llamó mucho la atención de su comentario fue la forma con la que lo terminó. Pienso que todas las teorías son un conjunto de consecuencias que ocurrió en cadena, como un efecto bola de nieve. Es como la extinción de los dinosaurios, no los mata la causa, sino la consecuencia que deja. Algo sin duda muy cierto. Lo que vemos en el juego no es más que el resultado de muchos años de efectos dominó y efectos mariposa. Tratar de encontrar el tronco de origen a partir de la punta de una rama de árbol es dejar fuera todas las demás ramas que a su vez impactaron a su manera en el final que observamos, fueran esos problemas o en este caso teorías, importantes o no, o plausibles, forman parte de un todo que es precisamente lo que buscamos comprender. Por último tenemos a Caparzo, quien nos compartió, pienso yo, una increíble forma de ver el universo de Scorn y la vida misma a la que esta civilización tanto veneraba.
Caparzo hace énfasis en el anhelo ancestral de la humanidad sobre la inmortalidad, describiendo esta civilización industrial como una que tiene como una fase primitiva de inmortalidad la procreación, de ahí la importancia del sexo. Sin embargo, esto no es más que la creación de un nuevo individuo, no la preservación del mismo, lo que los lleva a su siguiente etapa en la que Caparzo nos sumerge en una cuestión filosófica sobre dónde empieza o termina un individuo, en la carne, la conciencia, el espíritu. A esto ejemplifica su punto con otro universo como lo es Ghost in the Shell, quienes quizá algunos de aquí conozcan. El punto más interesante de Caparzo es sin duda la interpretación y simbolismo que hace notar en el parásito y en el sentido de la vida o el final de la misma que podemos presenciar. Todo lo ha de hacer con un inmenso sacrificio a costa de su cuerpo físico, salvaguardando su mente. La preservación metafórica de este dolor y este sacrificio está dibujada en la puerta del Valhalla, donde dos grandes figuras sostienen cuchillos, indicando que ha de someterse a este sacrificio para cruzar el umbral. El parásito es una representación metafórica del código genético. Nuestros genes de alguna manera están dentro de nuestro cuerpo como un parásito y viven a nuestra costa, utilizándonos. Con esto, Caparzo abre las puertas al platillo principal, hablando entonces del gen egoísta, un concepto de Richard Dawkins que expresa que el único inmortal son los genes, que utilizan nuestros cuerpos, mentes y voluntades como un transporte para saltar hacia un nuevo ser, cambiándolo según sus necesidades. La civilización de Scorn buscaría liberarse de lo que en esencia son, pero los parásitos, aquellas representaciones del gen egoísta, serían los responsables, así como el xenomorfo en el universo de Alien, de acabar con la arrogancia y egocentrismo de los seres que anhelan la divinidad. Sin duda alguna, todos ustedes ofrecieron teorías bastante interesantes y pensamientos que vale mucho la pena compartir aquí con todos los demás. De mi parte, solo puedo retomar parte de lo que Kevin y Caparzo dijeron, modificando un poco algunas cosas. Primero que nada, como lo hablamos en el directo de Scorn, si bien no niego la posibilidad de que este mundo sea un futuro de la humanidad, no estoy a favor de asegurar que es el caso, pues en primer lugar en el artbook se deja en claro que no es correcto dar por sentado cualquier cosa. Y en segunda, porque sería reafirmar lo que estamos diciendo. Como humanos somos arrogantes y egocéntricos en pensar que todo se trata de nosotros. Además, pienso que al limitar esta nueva cultura a simples instintos humanos, lo vuelve algo aburrido y del montón. Por ello, disfruto mucho pensar que en este mundo hay cosas que nada tienen que ver con el concepto de la humanidad. Aquí no hay valores, moral ni límites entre lo que está bien o mal, solo un anhelo y cientos de herramientas para conseguirlo, herramientas que probablemente terminaron convirtiéndose en contra de sus creadores, una historia que se repite una y otra vez en diferentes escalas, desde las células perteneciendo a un sistema como los humanoides muriendo por una causa establecida y células rebeldes y cancerígenas como el parásito que solo buscan saciar sus propios objetivos. Es muy probable que por arriba de todo este esquema haya verdaderas cosas divinas que salgan de entre manos, como aquello que quizá les otorgó a los humanoides la capacidad de trascender y ese tercer ojo, aquello que quizá haya creado el portal. Quizá sea un ciclo cruel y despreciable en el que, al igual que el gen egoísta desprecia nuestros cuerpos y voluntades solo para asegurar su existencia, exista un ser o incluso un fenómeno cósmico natural cuyo proceso de preservación consiste en un ciclo de creación de seres que anhelan trascender y los obliga a seguir esos instintos hasta lograr asegurar su continuidad, siendo en este caso un buen ejemplo de ello las conciencias que se entiende una vez trascienden son eternas. O quizá incluso ellas son solo una herramienta, que siendo conscientes de ello decidieron almacenarse en una mente colmena en vez de atravesar el portal y seguir alimentando un ciclo de esclavitud existencial. Si este video supera los 700 likes o las 8000 vistas, les prometo que el siguiente video y proyectos con respecto a Scorn no tardarán tanto en salir. Sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.